Este podría ser el mayor secreto de la historia. Un mundo oculto de ciudades e instalaciones nucleares secretas construidas en Estados Unidos. Participaron 400.000 personas, aunque solo unas cuantas conocían la verdad. Nos decían exactamente qué hacer y no podíamos contárselo a nadie. Ocupó unos 2.000 kilómetros cuadrados. Supuso la construcción del mayor edificio del mundo. Costó miles de millones de dólares. Y todos esos recursos estaban destinados a un solo objetivo: poner fin a la Segunda Guerra Mundial mediante la construcción de la primera bomba atómica. 6 décadas después, un equipo de expertos regresa a los lugares que fueron secretos, donde se decidió el curso de la historia. En verdes valles y áridos desiertos, descubrirán y reconstruirán este mundo perdido. El ejército arrasó toda la población llamada Happy Valley. Desapareció. Mediante las últimas tecnologías informáticas y nuevas pruebas, el equipo desvelará la hazaña más compleja de ingeniería llevada a cabo. Este es el mundo perdido del Proyecto Manhattan. Mundos perdidos, las ciudades secretas de la bomba. Oak Ridge, Tennessee. En 1941 esto solo era una remota zona agrícola. En 2 años, según los mapas y planos clasificados, se convirtió en una ciudad secreta. El gobierno se dio cuenta de que este proyecto iba a necesitar muchos trabajadores y empezaron a diseñar una ciudad que acabaría albergando a 75.000 personas. Sería el lugar donde se guardaría el mayor secreto de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno fingía que no existía, ya que formaba parte del Proyecto X o Proyecto Manhattan, la carrera para construir la primera bomba atómica. El historiador David Bradshaw explora la actual Oak Ridge en busca de pruebas de su secreto pasado en tiempos de guerra. En 1939, un grupo de científicos, Albert Einstein entre ellos, alertaron al presidente Roosevelt de la posibilidad de que la Alemania de Hitler estuviera a punto de producir una bomba atómica. Roosevelt dio una orden. Estados Unidos debía ser el primero en desarrollar una bomba atómica a cualquier precio. Un hombre, el general Leslie Groves, recibió una autoridad sin precedentes y fondos ilimitados para lograrlo. Los necesitaría. Teóricamente, la bomba atómica era posible en términos de la física, pero el diseño y otros muchos aspectos relacionados con su construcción eran totalmente desconocidos, por lo que suponía una gran apuesta. El terreno era el primer requisito. Los ingenieros sabían que el proceso para crear la bomba sería una labor intensiva. Groves construyó instalaciones en Nuevo México, en el estado de Washington, y aquí en Oak Ridge, Tennessee. David Bradshaw ha estado buscando en los archivos para averiguar cómo se construyó la instalación de Oak Ridge. Ha encontrado documentos que demuestran que Groves requisó 200 kilómetros cuadrados de tierra agrícola. Un área el doble de grande que la ciudad de Washington estaba a punto de ser transformada. Leslie Groves eligió este sitio para que se convirtiera en sede del Proyecto Manhattan. Si lo hubiésemos visitado en 1941, solo habríamos visto granjas, casas, graneros y edificios rurales. Un paisaje que no había cambiado en 100 años. Escogieron este lugar por su protección. Un estudio del trazado nos muestra cómo este terreno encajaba perfectamente en las necesidades de Groves. Las montañas que rodean la zona protegerían los trabajos de ojos curiosos. Y el proyecto no solo era secreto, era de alto riesgo. Si algo iba catastróficamente mal, las montañas podrían proteger a la población de una explosión. En septiembre de 1942, los 1.000 propietarios de granjas de la zona recibieron una carta en la que se decía que para diciembre de ese año debían estar fuera de sus propiedades.
Los granjeros cuyas familias habían trabajado la tierra durante generaciones recibieron el aviso pocas semanas antes de tener que abandonarlas. La única explicación recibida era que aquellas tierras debían destinarse al esfuerzo de guerra. Cuando la zona quedó despejada, la primera prioridad fue la seguridad. Probablemente uno de los primeros edificios de seguridad construidos fue este, y creo que es el único original que se conserva. Estas altas torres se construyeron para mantener el sitio bajo vigilancia constante. Estaba tan controlado como una prisión de máxima seguridad. Seguramente se accedía mediante una escalera en espiral. Hay puestos de ametralladoras y focos sobre nosotros. Ninguno de los árboles de esta loma estaría aquí, por lo que podía controlarse la zona en 360 grados. Estoy seguro de que por eso escogieron este punto. Mediante sus investigaciones, David Bradshaw ha sido capaz de descubrir detalles de la seguridad de Oak Ridge. El lugar estaba custodiado y el acceso era restringido. Nadie entraba sin autorización y el tráfico pasaba por 7 puestos de control. Oak Ridge estaba aislado del mundo exterior. Durante los 3 años siguientes, ningún lugar de Estados Unidos sería más importante, más protegido, ni más secreto. Además, Groves debía atraer a decenas de miles de trabajadores. Debía construir rápidamente una ciudad partiendo de cero. Se encargó la tarea a una empresa privada. El objetivo inicial, como muestran estos planos, era crear hogares para 13.000 personas. Científicos, ingenieros, soldados, trabajadores de la construcción y empleados. Esta nueva comunidad necesitaría tiendas, hospitales, colegios para los niños. Y en el apogeo del proyecto, 75.000 personas tendrían que vivir aquí. Una investigación de los restos de la ciudad secreta de Oak Ridge nos ofrece pistas de la increíble velocidad a la que se construyó. Estas son algunas de las primeras casas de Oak Ridge. Son edificios de apartamentos que seguramente se terminaron en agosto de 1943, construidos rápidamente. Para estas viviendas debieron ponerse primero los cimientos para luego colocar las estructuras. Es probable que construyeran una docena de casas al día. Luego entraban en acción los fontaneros y los electricistas. Las casas quedaban listas a un ritmo de 1 a la hora, como si fuera una cadena de producción. Se construyeron para que duraran unos 10 años, y 60 años después siguen en pie. Esta nueva ciudad sería un modelo de uniformidad suburbana. Lo que distinguía a Oak Ridge era su misión secreta de construir la bomba. El siguiente reto del ejército sería atraer a trabajadores, para lo que redactaron este documento. Es muy interesante. Es publicidad creada por el ejército. Sabían que la gente no querría verse obligada a trabajar en Oak Ridge. Era mejor atraerla, y para ello prepararon este documento. Habla de cómo serían sus casas, los medios de transporte, las tiendas, los supermercados y los cines. El documento es fantástico y muestra los diferentes tipos de casa, además de sus alquileres. Las de tipo A costaban $38 al mes con todos los servicios incluidos, recogida de basura y cuanto pudieran desear. A partir de estas imagen de cómo debía ser este lugar. En pocos meses se disponía de 10.000 casas familiares, 90 edificios de apartamentos y más de 5.000 caravanas para acomodar a miles de personas. Los primeros trabajadores se mudaron el 27 de julio de 1943. Llegaron a miles de todas partes de Estados Unidos, respondiendo a la oferta laboral para unirse al esfuerzo de guerra. Cuando me entrevistaron dije que me interesaba cualquier tipo de trabajo de guerra y me dijeron, este es de gran importancia. Pregunté dónde iba a trabajar y me respondieron que no podían decírmelo, que era secreto. Pregunté qué tendré que hacer y me contestaron, no podemos decírselo, eso también es secreto. Recuerdo que cuando llegamos nos detuvieron en la valla y registraron el coche. Daba miedo.
Cuando entramos en la zona, aún daba más miedo, porque aunque pensábamos que veníamos a una ciudad, no lo era. Solo había caravanas, filas y filas de caravanas, barracones y mucho barro. Y se suponía que no debíamos hacer preguntas. Aunque no lo sabían, estas gentes estaban en primera línea de guerra. El secreto dominaba sus vidas. Había muchos carteles en los que decía: todo lo que vean y oigan aquí, déjenlo aquí cuando se marchen. Sabíamos que si descubríamos algo, no podíamos contarlo. Con los elementos básicos ya disponibles, la seguridad, la mano de obra y los recursos, por fin podía comenzar el verdadero trabajo. El 95% de quienes trabajaban en Oak Ridge no tenían ni idea de en qué estaban implicados. Pero ahora sabemos con exactitud lo que lograron. La producción de la bomba requería enormes plantas de procesamiento de uranio, lo que llevó al mayor proyecto de construcción que el mundo ha visto. Como parte del proyecto Manhattan, el ejército estadounidense edificó una base secreta en Oak Ridge, Tennessee, durante la Segunda Guerra Mundial. Escondida del mundo había una ciudad de 75.000 trabajadores y una planta de tratamiento nuclear llamada I-12. Había comenzado la carrera para enriquecer suficiente uranio para la primera bomba atómica del mundo. Se necesitaban 45 kilos de uranio. Su producción requeriría un proceso extraordinariamente complejo, sin precedentes. Lo que siguió sería el programa de ingeniería más intensivo y costoso de la historia. El inmenso complejo I-12 sigue siendo de alto secreto. Las instalaciones nucleares permanecen activas. Ray Smith, director durante muchos años, busca los restos de los edificios de la Segunda Guerra Mundial para poder contar su extraordinaria historia. En 1943, el general Groves, que dirigía el proyecto Manhattan, ordenó la construcción inmediata de 9 edificios industriales gigantescos. Bajo nosotros se encuentra el Complejo de Seguridad Nacional I-12. Fue construido como parte importante del proyecto Manhattan. Desde aquí podemos ver 3 de los 9 edificios principales. El coste fue de unos $447 millones. Están hechos de hormigón y acero. Y todos los materiales para la construcción de estas instalaciones se trajeron aquí en camiones y trenes. Cada uno de los 9 edificios medía aproximadamente 90 por 150 metros. Hoy todos siguen en pie y albergan pruebas de cómo se concibió esta enorme planta industrial. Al principio, cuando se planearon estos 9 edificios industriales, no se sabía con exactitud cómo sería el equipamiento que debían alojar. Pero sí que las naves debían ser enormes y que los equipos serían muy pesados. Por ello instalaron enormes grúas que pudieran levantar cualquier elemento necesario para el equipamiento y así poder obtener el uranio enriquecido para la primera bomba. Producir uranio para una bomba atómica era adentrarse en territorio desconocido. La rapidez era esencial y no había tiempo para experimentar o probar el proceso. Había que condensarlo todo en una sola fase. Se hacía la etapa de investigación y desarrollo piloto, a la vez que se diseñaba un enorme edificio que haría las veces de instalación industrial. Solo uno de los edificios sigue albergando su equipamiento original de tratamiento de uranio. Recibe el nombre de Beta 3 y se utilizó para el enriquecimiento de uranio hasta 1998. Hasta hace poco, los detalles exactos de su proceso, su localización y su construcción eran asunto de seguridad nacional. Pero explorando la historia secreta de este equipamiento, Ray Smith puede revelar lo que sucedió aquí. Estos equipos, los calutrones, se hicieron con grandes imanes a cada lado de una cámara de vacío. Estas unidades son muy pesadas. Por ese motivo la estructura es tan robusta, para soportar cada gran electroimán que tiene forma rectangular.
Serían los electroimanes más grandes y caros jamás construidos. Para funcionar necesitaban kilómetros de hilo de cobre. Pero durante la guerra, todo el cobre disponible estaba destinado a la fabricación de proyectiles. Los hombres de Grove dieron con una drástica alternativa. Alguien tuvo la genial idea de utilizar plata. Es muy buen conductor. Pero, ¿dónde conseguirla? En el Tesoro Público de Estados Unidos. Finalmente decidieron utilizar 14.000 toneladas de la plata almacenada en los depósitos para fundirla y convertirla en las bobinas de los imanes de I-12. Cuando Groves dispuso de la plata del erario, pudo empezar a construir la maquinaria denominada Calutrón. Ahora podemos revelar cómo funcionaban estos equipos. El uranio era calentado e introducido en el enorme campo magnético. Su fuerza era suficiente para separar diminutas cantidades de uranio 235 de la materia prima. 38 imanes componían cada calutrón, y en este edificio hay 36. En total, había 1.152 en el complejo. Los imanes eran tan grandes que había que alejar a la gente de ellos, y no estaba permitido el uso de ninguna herramienta que pudiera ser atraída. De hecho, pintaron una línea roja para advertir a la gente de que no podían acercarse más. Si alguien lo hubiera hecho llevando en el bolsillo algo de metal, habría sido atraído. Liberar a la persona resultaría imposible a menos que hubieran cortado la tela que envolvía al objeto. Las pruebas demuestran que la energía consumida era tan elevada que durante el tiempo que duró esta misión de guerra, el Proyecto X utilizó una séptima parte de toda la electricidad generada en Estados Unidos. 1.152 máquinas funcionando las 24 horas del día, 7 días a la semana durante todo el año. Estas máquinas no eran manejadas por científicos, sino por mujeres con titulación de grado medio. Las llamaban las chicas de los calutrones y apenas sabían en lo que estaban implicadas. Sabíamos que hacíamos algo para el esfuerzo de guerra, pero fue una sorpresa. Nos alegrábamos de poder contribuir. Teníamos diales que debíamos girar para subir y bajar. Se sentaban delante de las unidades que controlaban y giraban estos mandos cuando era necesario. En realidad eran reostatos que servían para cambiar la corriente de los imanes de los calutrones. Entonces no sabían eso, solo que el medidor debía mantenerse en un número determinado y había que ajustarlo. No tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Nunca se decía nada. Si hablábamos de algo era ¿qué hiciste anoche? ¿Dónde fuiste? Pero nunca del trabajo. Todas las chicas eran jóvenes, guapas y muy sociables. Nos divertíamos. Ray ha descubierto que los científicos no estaban muy convencidos de que estas jóvenes fueran capaces de llevar a cabo un trabajo tan importante. Organizaron un concurso en el que los científicos manejaban un panel de control y las chicas de los calutrones otro. Lo hicieron durante una semana y al finalizar, las mujeres ganaron a los científicos. 2.000 mujeres trabajaron por turnos durante 6 meses, pero el proceso resultó ser tan ineficaz que solo se produjeron 3 kilos de uranio 235. El tiempo se agotaba. Si querían lograr su objetivo, necesitarían sumar otra nueva planta al Proyecto X. Y eso requeriría la construcción del mayor edificio del mundo. Este edificio en ruinas fue una vez el más grande del mundo. Llamado K-25 fue clave para el Proyecto Manhattan
y se diseñó para incrementar la producción del uranio 235 tan necesitado. Actualmente es inaccesible debido a su alto grado de contaminación. Pero nuestros expertos descubrirán el aspecto que tenía y encontrarán pistas de la comunidad que trabajó para construirlo. 1943. Las fuerzas estadounidenses luchan contra los japoneses por el control del Pacífico. La necesidad de desarrollar la bomba atómica es mayor que nunca. Si quieren producir los 45 kilos necesarios, los científicos han de encontrar nuevas formas de obtener el uranio 235. La solución fue un nuevo tipo de planta de enriquecimiento. Si construir la ciudad de Oak Ridge y la enorme instalación electromagnética había minado los recursos, esta nueva fase supondría un reto aún mayor. Autorizaron la construcción de una planta de difusión gaseosa. El desafío de ingeniería era mucho mayor. En realidad fue una gran apuesta por parte de la gente del general Groves. Para conseguirlo tendrían que construir el mayor edificio del mundo. Eligieron este lugar a unos 20 kilómetros de la ciudad secreta de Oak Ridge. Solo la primera capa de hormigón podría cubrir un área de 150.000 metros cúbicos. Se necesitaron varias empresas para el suministro de los millares de toneladas de material requeridos. Hicieron falta miles de obreros. El historiador David Bradshaw está convencido de que fueron alojados cerca, pero actualmente no queda nada de ese enorme asentamiento. El ejército construyó una población al otro lado de la carretera, a la que sus residentes llamaron Happy Valley. Era de carácter temporal, pero tenía un colegio, un cine, una sala recreativa y tiendas. Cuando terminó la guerra, el ejército derribó toda la población. Algunos edificios fueron levantados sobre cimientos que creemos que aún deben seguir ahí. Vamos a ver si podemos encontrar algunas pistas de la comunidad llamada Happy Valley. Happy Valley se construyó en 1943 y David calcula que albergó a unas 15.000 personas. La formaban filas y filas de caravanas. A pesar del hecho de que este lugar está ahora abandonado y lleno de maleza, las pistas del aspecto que debió tener están por todas partes. Creo que por aquí hay una boca de incendios, en medio de los árboles. Por supuesto, hace 60 años no había árboles, y seguramente estaba en medio de una bulliciosa ciudad llamada Happy Valley. En realidad, a pesar del bosque, por todas partes se pueden ver restos de los miles de personas que vivieron aquí. Por donde iban las carreteras, el suelo sigue estando liso. Hay restos de alcantarillado y tuberías de agua por todo el lugar. Creo que esto es un poste telefónico. Probablemente daba servicio a una instalación, y estos podrían ser sus cimientos. Parece una estructura permanente. Esto es parte de un váter, estoy seguro. Y es probable que encajara encima. Por aquí están los restos de lo que debió ser un servicio de hombres de la zona de los barracones. Usando las pruebas encontradas y los planos originales de construcción, David ha sido capaz de volver a dar vida al asentamiento temporal de Happy Valley. Durante 24 meses entre 1943 y 1944, esta fue una ciudad próspera. Los habitantes eran alojados en caravanas y soportaban unas condiciones muy duras mientras construían la instalación K-25. Este es el edificio que se afanaban en terminar. Puede que hoy esté en ruinas, pero al explorar la zona encontramos pistas de su secreto pasado. Con un coste de 512 millones de dólares, hoy equivalentes a 7.500 millones de euros, tiene el tamaño de 35 campos de fútbol y fue construido para producir 45 kilos de uranio enriquecido.
Es una estructura absolutamente fantástica. El edificio tiene 4 pisos de altura por este lado. En vez de construirlo con 1,5 kilómetros de largo, le dieron forma de U. Y lo que vemos ahora es uno de los brazos de esa U, que mide casi 1 kilómetro. Cada uno de los brazos tiene 120 metros de ancho. El motivo por el que el K-25 tenía que ser tan grande era que el proceso a llevar a cabo en su interior iba a ser muy complejo. La difusión gaseosa funciona mediante la filtración del uranio 238 en forma de gas para producir el uranio 235. Es tan ineficiente que el proceso tuvo que repetirse varios miles de veces. Pero era tan desesperada la urgencia por conseguir el uranio enriquecido para la bomba que ningún obstáculo fue demasiado grande. Era y sigue siendo el mayor edificio construido para el proyecto Manhattan. La reliquia más grande aún en pie. Y mientras hablamos, está en proceso de ser demolido. Actualmente el K-25 se encuentra en zona prohibida. Pero mediante los planos originales y testimonios, podemos revelar el aspecto que tenía cuando fue acabado en 1944. Una serie de documentos indican que ocupaba 185.000 metros cuadrados, 800 metros de largo por 300 de ancho. Albergaba 1.200 kilómetros de tuberías de cobre, 6.000 kilómetros de cables eléctricos y la cantidad de agua utilizada en el proceso habría abastecido a una ciudad de 5 millones de habitantes. Cuando comenzaron las operaciones del K-25, fue necesario un equipo de 12.000 personas solo para sellar las filtraciones de las tuberías, que debían ser completamente herméticas. Mi trabajo era encontrar las fugas de las tuberías que venían por encima y llegaban a mi sitio. Cuando descubríamos un escape, lo marcábamos y posteriormente retiraban el tramo de tubería para soldarlo. Así todo el día. Nos preguntábamos para qué servían, porque había tuberías de todo tipo, grandes, pequeñas, retorcidas, todo tipo de conductos. Y por supuesto, la seguridad era tan estricta como siempre. Esta es la placa identificativa que utilizaba en K-25. Podía ir al baño, a la cafetería y a mi centro de trabajo, pero a ningún sitio más. Tras un enorme esfuerzo, el K-25 empezó a producir el uranio enriquecido necesitado, que permitiría al Proyecto X cumplir su objetivo en la carrera para construir la bomba. En julio de 1944, en un viaje de 3.200 kilómetros, un guardia armado llevó la primera muestra de uranio desde Oak Ridge a Nuevo México, donde algunos de los mejores científicos del mundo esperaban para trabajar con ella. La bomba sería montada, probada y construida en los edificios de otra ciudad secreta. El lugar sigue siendo de alto secreto incluso hoy. Es el Laboratorio de los Álamos. En el corazón de Nuevo México está el lugar más importante del Proyecto Manhattan, Los Álamos. Estas siguen siendo instalaciones secretas en las que se diseñan armas nucleares. Pero a finales de los años 40 eran conocidas simplemente como Proyecto Y. Aquí se diseñaron y construyeron las bombas que acabaron con la Segunda Guerra Mundial. Queda muy poco de los edificios del Proyecto Manhattan. Pero nuestro equipo de expertos examinará los documentos históricos y las ruinas en busca de pistas que nos revelen qué aspecto tenía. El arqueólogo John Isaacson ha estudiado las instalaciones de los Álamos para comprender por qué Groves y su director científico, J. Robert Oppenheimer, escogieron este lugar. Nos encontramos donde antes estaba la puerta principal del laboratorio, creado en 1943.
Buscaban un lugar remoto, y en aquellos días este lo era. También querían que no tuviera vulnerabilidades de seguridad, y este terreno ofrecía las mejores características para construir un laboratorio. Cuando Groves y Oppenheimer llegaron aquí por primera vez, este lugar era sede del elitista rancho escuela. Los chicos fueron graduados rápidamente, la tierra fue requisada y los ingenieros entraron en acción. El salón de actos de la escuela, Fuller Lodge, aún sigue en pie. Este lugar se convirtió en el centro social del proyecto Manhattan, y se celebraron aquí muchos actos. Como Oak Ridge, Los Álamos fue construido rápidamente. Su alojamiento consistía en casas temporales y caravanas. Posteriormente, Oppenheimer sería conocido como el padre de la bomba atómica. Se le ordenó reunir a algunos de los mejores cerebros de Estados Unidos para que trabajaran con él en estas aisladas instalaciones. Uno se licenciaba en una prestigiosa universidad de la costa este de Estados Unidos o de Europa y era reclutado para trabajar en un proyecto secreto, sin saber ni siquiera dónde. Había que presentarse en una oficina de Lamy, Nuevo México. Lo primero que uno se pregunta es, ¿dónde está Lamy? Un día lo llevan de viaje por carreteras polvorientas hasta un campamento en medio de ninguna parte. Allí le dicen que debe llevar a cabo uno de los trabajos científicos más innovadores y creativos de la historia de la humanidad. Y uno piensa que esa gente se ha vuelto completamente loca. Pero esa era la realidad de aquellos días. Está claro que las condiciones en las que trabajaba aquí este grupo de científicos de élite eran bastante precarias. El lugar fue levantado rápidamente por el ejército. Utilizaron todos los materiales disponibles, trajeron madera y levantaron casuchas y cabañas en las que llevaban a cabo experimentos que revolucionarían a la humanidad. En el curso de 3 años fueron construidos más de 600 edificios técnicos. Ahora solo quedan 30, entre los que se encuentran los modernos edificios del laboratorio actual. John Isaacson y Ellen McGee centran su investigación en el lugar en el que los ingenieros crearon el arma para detonar la primera bomba atómica. Hacen labor de detectives para reunir los detalles del aspecto que debía tener el edificio y qué sucedió aquí. Nos encontramos en un edificio llamado Emplazamiento del Cañón o Búnker del Periscopio. Fue aquí donde se diseñó el mecanismo de disparo del arma de uranio. La teoría es simple: disparar un trozo de uranio por un cañón para que colisione con otro. Los dos se fusionan y dan como resultado una detonación nuclear. Pero en la práctica, la explosión debía estar perfectamente sincronizada. En este edificio, la teoría de los científicos se convirtió en una realidad. Lo que se hacía aquí era crear la balística, controlar la velocidad de los proyectiles que se disparaban dentro de la bomba para montar el arma con éxito antes de que explotara. Estudiando los planos, nuestros expertos han descubierto que esta estructura soportaba una torre que hacía las veces de periscopio. Este dispositivo habría permitido a los científicos observar y registrar cada disparo, protegidos de la metralla en el edificio inferior. Estamos bastante seguros de que el interior de la torre periscopio era hermético a la luz, así que podrían usarla para tomar fotografías de las pruebas que llevaban a cabo. La presencia de estos tornillos indica dónde estaban anclados al suelo los potentes cañones navales. Los proyectiles eran disparados en el campo de visión del periscopio. Creemos que en esta zona se encontraban los cañones. Desde aquí podían disparar sin ningún obstáculo entre las armas y el edificio del periscopio, que se encontraba un poco al norte. Con sus descubrimientos, los expertos pueden dar vida a este mundo perdido. El emplazamiento de los cañones y el periscopio se construyeron de forma que quedaban ocultos por el paisaje y el búnker fue cubierto con una capa de tierra de casi 1 metro. El cañón naval, situado frente al búnker, dispararía el proyectil. Cámaras de alta velocidad montadas en el periscopio permitirían a los científicos calibrar la velocidad y la potencia de la explosión.
Disparan las armas para medir con precisión y detalle la velocidad de los proyectiles, el tiempo que pasa desde el momento de ignición de la carga hasta que el proyectil empieza a moverse. Estos pequeños detalles eran muy importantes para asegurar la posibilidad de añadir la masa crítica necesaria para desencadenar la reacción nuclear. Las pruebas dieron a los ingenieros la información que necesitaban para construir una bomba que funcionara. Entonces, un nuevo descubrimiento científico les dio la posibilidad de hacer una bomba a partir de una sustancia nueva, el plutonio, que resultaría ser mucho más destructiva que la de uranio. Esta bomba requeriría la construcción de unas instalaciones totalmente nuevas y supondría para los ingenieros de Los Álamos un reto aún mayor. Estas son las instalaciones V de Los Álamos, un conjunto de destartalados cobertizos abandonados hace años. Nuestros investigadores han llegado hasta aquí porque fue en estos edificios donde se llevaron a cabo algunos de los experimentos más peligrosos del proyecto Manhattan. Estudiando nuevas pruebas, es posible recrear el aspecto que tenía este mundo perdido y lo que sucedió aquí. En 1944, una bomba atómica de uranio estaba casi a punto. Pero los científicos de Los Álamos se encontraban con una nueva posibilidad: crear otra mucho más destructiva con un tipo diferente de combustible. Se descubrió un nuevo material, el plutonio. Y los científicos hicieron los cálculos necesarios para darse cuenta de que el plutonio crearía una bomba mucho mejor que el uranio. Aquello dio pie a una nueva carrera. Todo un complejo de edificios fue construido en Los Álamos. Esta zona recibe el nombre de Instalaciones V. Durante la guerra se llamó Área Técnica 25. En 1944 convirtieron todo esto en una zona de máxima seguridad para trabajar en el mecanismo de implosión. Los ingenieros se adentraban en territorio desconocido, pero sabían que lo que pretendían era extremadamente peligroso y que requeriría la investigación de nuevos tipos de explosivos. La idea era empezar con una esfera de plutonio y comprimirla con potentes explosivos hasta el punto en que alcanzara una reacción crítica. Esto suponía un reto para el desarrollo de los explosivos, ya que normalmente estos se utilizaban para explosionar cosas, no para implosionarlas. Así fue como nació este concepto. El ejército necesitaba que el trabajo se hiciera deprisa, por lo que no se perdió tiempo en la construcción de talleres de explosivos. Gran parte de este material fue rescatado de otros proyectos de construcción. Así es. Porque cuando decidieron construir estas instalaciones, para no perder tiempo, reutilizaron el material disponible de otros lugares para acabar la tarea rápidamente. Los diseñadores sabían que la gente que iba a trabajar en las instalaciones V tendría que manipular potentes explosivos, a menudo inestables. Los expertos implementaron una serie de medidas de seguridad en la construcción. Esto es parte de una superficie que estaba en todos los edificios de la zona. Es un material inhibidor de chispas, aplicado en el suelo, dado que trabajaban con potentes explosivos. No solo las chispas suponían una amenaza, también lo era el extraño clima de Nuevo México. Esta es una de las zonas con mayor índice de impacto de rayos de Estados Unidos. Durante el verano y la época de monzón caen muchos rayos, por lo que suponían un gran problema en esta zona de explosivos. La función de los ingenieros en las instalaciones V era colocar los explosivos alrededor de un núcleo de plutonio y verificar que no había la más mínima grieta, ya que podría interrumpir el importante proceso de detonación, que debía ser absolutamente uniforme. El mayor temor en tan arriesgadas operaciones era que se prendieran por accidente las toneladas de TNT almacenadas. Por ello, los edificios claves eran rodeados de muros protectores llamados berms. Este muro que tenemos detrás es un berm y fue construido a modo de protección contra los explosivos. Estos muros fueron diseñados durante la elaboración del proyecto para la protección de la gente y los edificios que había tras ellos, de forma que limitaran el daño en caso de accidente.
Basándose en los planos originales y las nuevas pruebas encontradas en el lugar, nuestros expertos han averiguado cómo funcionaban estos muros. Cerca de cada taller se levantaba un muro de 3,5 metros de altura, se fijaba con barras de metal que absorbían los impactos y se rellenaba de tierra. En caso de explosión, no habría habido forma de salvar a la gente del interior. El propósito de estos muros era proteger el área circundante. Los ingenieros destinados a los talleres para montar las cargas explosivas eran conscientes del riesgo que corrían. Uno de ellos era George Kistiakowski. Una vez le preguntaron a Kistiakowski si no le daba miedo que al perforar esos potentes explosivos y verter los explosivos líquidos no estallaran. Y él contestó, si eso hubiera ocurrido nunca lo habría sabido. No se preocupaba mucho de eso. Creo que la actitud, dado el nivel de riesgo, era de aceptación porque estaban en guerra. En mayo de 1945, 2 bombas de implosión habían sido armadas con éxito. Los ingenieros convencieron a los militares para que les dejaran probar sus preciados artefactos. Pero había un gran problema. Si las pruebas fallaban, el plutonio sería desperdiciado. Ellen McGee ha estado estudiando este extraño depósito de hormigón, que ha resultado ser un dispositivo para recuperar el preciado uranio. Les preocupaba que al hacer la prueba, los explosivos convencionales detonaran, pero no se produjera una reacción nuclear, y que casi todo el suministro mundial de plutonio fuera desperdiciado. La solución que dieron los ingenieros fue construir este enorme depósito de 200 metros de diámetro. Si fallaba la detonación del plutonio, el TNT simplemente lo esparciría en este depósito. El agua sería filtrada y se recogería el plutonio. Pero al acabarse el tiempo, este enfoque fue abandonado. Los ingenieros decidieron llevar a cabo las pruebas sin recuperar el plutonio si éstas fallaban. La primera prueba de una bomba atómica tuvo lugar el 16 de julio de 1945 en una enorme área desértica a unos 300 kilómetros al sur de Los Álamos, llamada Álamo Gordo. Antes de la primera detonación, los ingenieros temían que la bomba no fuera lo bastante potente, o peor, que hubieran creado algo totalmente incontrolable. Una de las mayores incertidumbres asociadas con la primera prueba era cuánta energía produciría, cuál sería el rendimiento de la bomba. De hecho, los científicos hicieron una serie de apuestas sobre si la ignición provocaría una reacción entre el nitrógeno y el oxígeno de la atmósfera, haciendo que ésta ardiera y causando como consecuencia una deflagración total. 27 meses de trabajo. Una inmensa cantidad de recursos humanos y materiales movilizados en secreto con un coste de $2.000 millones. Todo culminó aquí, con la detonación de la primera bomba atómica. La población local informó de un destello cegador visible en un radio de 250 kilómetros y audible en 320 kilómetros a la redonda. De antemano se había preparado una nota de prensa en la que se aclaraba que un depósito de munición había estallado y que eso había provocado el resplandor del atardecer del 16 de julio. Se publicó en todas partes y supongo que la gente aceptó la explicación difundida por los periódicos. Muy pocos testigos se dieron cuenta de que habían presenciado algo que cambiaría el curso de la historia. La mayor fuerza de destrucción que el mundo había visto, nacida del mayor proyecto de construcción llevado a cabo. La logística es alucinante. Actualmente hacen falta 27 meses para redactar un informe de impacto medioambiental. Y estas personas fueron capaces de conseguir todo eso en el mismo tiempo. 3 semanas después de la prueba, la primera bomba atómica de uranio estallaría sobre la ciudad japonesa de Hiroshima, y una de plutonio arrasaría Nagasaki 3 días después. Con el fin de la guerra, estos edificios fueron abandonados y ocultados tras vallas y un muro de secretismo.
Comunidades enteras como Happy Valley desaparecieron para siempre. Pero su legado aún perdura en una nueva generación de secretos tecnológicos nacidos del mundo perdido, del Proyecto Manhattan.